Muchísimas gracias. Tener 25 años de experiencia no tiene ningún mérito, simplemente haber nacido en los 60 y estar al borde ya de la jubilación, ¿vale? Oye, muchísimas gracias por contar con nosotros, con una empresa tan modesta como la nuestra. Muchísimas gracias a la organización, a ti y a José Carlos, que ha sido el que me ha perseguido y me ha ayudado en todo lo posible. Y luego, pues estoy absolutamente encantado de estar en una mesa en la que, por un lado, está el grupo NIT, que es referencia en España y yo creo que en Europa entera de cosas de trabajo bien hecho en tema de tecnología. Y por otro lado, Vodafone, que nosotros somos un pollo dentro de su entorno, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos y estoy encantadísimo de estar aquí. Yo, aprovechando un poco lo que tú comentabas, Francisco, que has hablado de dos cosas. Uno, me lo has puesto muy fácil porque por un lado ha hablado de soledad y por otro lado ha hablado del factor humano. Y así voy a comenzar y así voy a terminar, hablando de soledad. Voy a intentar a ver si soy capaz de compartir pantalla. Eh, Ahí está. Creo que estoy compartiendo, ¿verdad? Genial. Ahora, bueno, pues precisamente lo que hablaba del tema de la soledad, de la soledad residencial, que hasta ahora mismo se está viendo como un factor de riesgo, pero que indudablemente, si ponemos los medios, puede ser un indicador también de competencia. Una sociedad madura que sea capaz de mantener a las personas en su entorno. Y para nosotros, asumiendo los riesgos que puede ser que las personas vivan solas, que es donde quieren vivir, el vivir solo puede ser ese indicador de calidad y de competencia de una sociedad. No voy a entrar en cuál es la situación actual, porque yo creo que la conocemos todos, pero sí en dos factores muy importantes. Uno, en los nuevos mayores, como tú decías, en esas personas que están llegando a los 65, que son una generación completamente diferente a todas las anteriores que hemos tenido, mucho más preparados, económicamente más potentes, más defensores de lo suyo y sobre todo con mucha ganas de seguir llevando la rienda de su vida, y uno de los factores es la vida en el hogar. Y por otro lado, en cambio en los paradigmas asistenciales, el cambio en cómo voy a abordar a este usuario que ahora también es cliente, con esa atención centrada en la persona o en los servicios que están más destinados a la prevención, ¿vale? Para nosotros es una parte muy importante. Pero no quiero entrar en eso, quiero entrar un poco más en quiénes somos nosotros y de dónde partíamos para llegar a donde hemos llegado. Nosotros queríamos poner en valor en 12 aspectos, que voy a pasar por encima de ellos porque quiero irme más a lo práctico, y que son estos que os muestro aquí. El hogar, la singularidad de cada persona. No podemos caer en la estandarización de las personas mayores como grupo, son todos iguales, ni muchísimo menos, tienen necesidades completamente diferentes y proporcionan una información completamente diferente. Queríamos meter también en la ecuación a la familia, que es el principal, y por mucho que cambien las circunstancias, el principal proveedor de recursos y de apoyo a nuestro entorno, no solo a las personas mayores, sino a las personas más jóvenes. Orientarnos hacia la prevención. Creo que ya hay servicios orientados a la reacción muy importantes, pero creo que en la prevención está otros aspectos, como puede ser la escalabilidad o el poder, el mantenimiento de servicios como lo orientado a las personas mayores. Queríamos buscar también, por eso que hablabas también de la brecha digital, que fuera la tecnología la que hiciera el esfuerzo de adaptarse a la persona. Por tanto, queríamos buscar una solución que fuera absolutamente transparente para ellos, que no requiriera ningún tipo de intervención y que fuera lo más intuitiva posible. Y una cosa muy importante, el valor que además es mi mundo, el valor de la rutina, de las actividades básicas de la vida diaria, como indicadores de bienestar. Casi más potente es el cómo me comporto que algunas medidas físicas, ¿no? Como podría ser la fiebre o algún otro tipo de medida. Es cómo nos comportamos, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros? Por entrar un poco y explicar qué hace la gente de BePrevent. Bueno, pues muy sencillo. Lo que hacemos es convertir en inteligente, de dotar de inteligencia a casi cualquier objeto del hogar, cualquier objeto del entorno, cualquier objeto significativo de la persona. Nosotros lo dotamos de inteligencia para crear en torno a él
un entorno protector y absolutamente transparente que nos va a ir hablando de cuál es el comportamiento de la persona, cuáles son las rutinas, cuál es incluso su bienestar en función de si mantiene ese patrón habitual o si se puede haber alterado. Por tanto, nosotros nos basamos en ese Internet de las cosas, pero un Internet de las cosas cotidiana, y ahora después veréis que hemos sido capaces de convertir en inteligente una silla de ANEA, que meter en la misma frase inteligencia IoT y sillas de ANEA es difícil, pues nosotros lo hemos conseguido, ¿vale? Por tanto, ¿qué pedimos a la persona? Nada, que siga con su vida. Algunas veces cuando hacemos algunas instalaciones, oye, ¿y yo qué tengo que hacer? Nada, absolutamente nada. Simplemente seguir con sus costumbres, actuar como actúa siempre y utilizar los objetos que habitualmente utiliza, como por ejemplo en este caso el mando de la tele. Para así nosotros, la empresa que contrate el servicio o la propia familia, recibir una información muy significativa y muy fácil de interpretar de cómo es el comportamiento de la persona en el hogar, ¿vale? ¿Dónde radica el potencial? Nosotros queríamos, por un lado, tener una tecnología muy potente que pudiera entrar en un domicilio y funcionar sin incidencia, porque donde está la verdadera importancia es en esa elección de objetos para cada caso particular, es poner en valor, como decíamos, la singularidad de cada una de las personas. Y en esa elección de los 5 objetos que pudiera verse esa configuración personal de las características de esa persona. Para que si su costumbre es coser, elegir el costurero, o si mi preocupación es cuando sale a la calle, podéis etiquetar la puerta de la calle. Pero el valor está, como os digo, en esa elección de esos 5 objetos que son los que son característicos de esta persona. Pero yo creo que, no lo veo aquí, pero creo que voy a poner un vídeo, porque creo que explicándolo con un vídeo va a ser más sencillo. Creo que tengo que dejar de compartir, volver a compartir. Aquí. Ahí va.
ViPrevent, una buena manera de mantener unidas a las personas. Bueno, ese es un poco, voy a volver a compartir pantalla. Vale. Esa es un poco la idea que nosotros, vale, un poco la idea que nosotros trabajamos, el poder, de hecho ese programa, fortalecer, el programa para la familia se llama el programa Vínculo, fortalecer esa posibilidad de unión, esa información, ese estar pendiente, recuperar ese estar pendiente de la familia, de la persona mayor que vive sola. Nosotros de ViPrevent trabajamos tres líneas de tratamiento de información, el programa Vínculo el que hemos estado viendo, que va dirigido a la monitorización del comportamiento de la persona mayor con orientación de información hacia la familia, oye, pues independencia para mantener a las personas mayores en su casa y tranquilidad para la familia. Tenemos otro programa de tratamiento de información que llamamos el programa Panacea, en el que está más vinculado a empresas, en el que el tratamiento de la información es más de monitorización del comportamiento del profesional que ofrece cuidados en el domicilio, una manera de evidenciar cuáles son los cuidados que la persona, en personas con niveles de dependencia mayores, cuáles son los cuidados que la persona está recibiendo, si se le están haciendo los cambios posturales de manera adecuada, si se están haciendo las transferencias o si se le está administrando la medicación de la manera adecuada, con una monitorización de ese comportamiento, de esa rutina, de ese registro automático del cuidado que lleva el profesional. Y por otro lado, un programa que llamamos el programa Centinela, más dirigido a salud, en el que con alguna entidad, como por ejemplo el IMIBIC, el Centro de Investigación asociado a la Reina Sofía de Córdoba, estamos haciendo seguimiento de personas y monitorización de personas con diabetes para saber exactamente una serie de variables asociadas a su estilo de vida, para saber si bueno, pues las mantienen un estilo de vida adecuado que sea bueno, pues lo más beneficioso posible para su patología. Tenemos otro también con la UCAM en salud mental, ¿vale? Pero me gustaría a ver si soy, bueno, poner un caso real, ¿no? Un piloto que llevamos a cabo con el Instituto de Bienestar Social de Córdoba este verano pasado, y en el que introdujimos nuestro servicio en el servicio de ayuda a domicilio o servicio de ayuda a domicilio de cuatro pueblos de aquí de Córdoba, buscando dos objetivos principales. Por un lado, el establecer unos servicios mínimos con todo el tema del COVID, y bueno, había muchas personas que se habían quedado sin poder recibir ningún tipo de servicio. Decir, oye, pues ante tipo de contingencia de este tipo, poder tener información de personas mayores que viven solas, y por otro lado, ser un apoyo para las familias que estaban siendo las que se estaban haciendo cargo del cuidado de las personas mayores. Había otra serie quería aprovechar la Diputación para valorar otra serie de objetivos, como el tema de la prevención, poder ver hasta qué punto conocer la información del patrón de conducta podía evitar situaciones de riesgo, mejorar el modelo de atención que está asociado a la empresa de domicilio, no solo quedarnos en la gestión de los recursos humanos, evidenciar, como decía, los cuidados que se están ofreciendo en los domicilios, siempre maximizar los recursos humanos, que es el mejor recurso, pero por costoso siempre es escaso, y por supuesto llegar a tener el mayor alcance posible y llegar al mayor número de personas en cada uno de los pueblos. Utilizamos una tipología se seleccionó una tipología de usuario, persona dependiente leve o anciano frágil que viviera solo, pasara gran parte del día solo y tuviera apoyo familiar, 200 usuarios en 4 municipios en los que se eligieron 2 empresas privadas y 2 empresas municipales, en los 4 municipios que están ahí, Espejo, Añora, Pedro Badí y Posada, y la duración ha sido de 4 meses, aunque tengo que decir que no ha sido 4 meses porque continuamos, no hemos sido capaces de quitárselo, no quieren continuar con el servicio. Y aquí estamos, bueno, pues haciendo una instalación, por ejemplo, en esta casa, en el que se etiquetó el CIPAD de una persona que tenía un problema de una insuficiencia respiratoria y lo utilizaba por la noche, querían saber si la adherencia al tratamiento era adecuado, si se lo ponía a la hora adecuada. O en el caso de Isabel, que la hija eligió y ella eligieron el bote de la comida del canario, ¿no? Ella tenía su rutina, que era darle de comer a su canario, que tenía nombre, no me acuerdo ahora mismo, pero se etiquetó el bote de comida del canario, o como decía, en este caso, que la foto es preciosa, en el caso de esta señora que tenía la costumbre todas las tardes de salir a su patio a hacer puntos, y etiquetamos la silla de Anía que sacaba
porque era lo que más tranquilidad daba a sus 3 hijos, sabiendo que la madre estaba haciendo, bueno, pues que se encontraba bien, que estaba haciendo lo que habitualmente hacía. Etiquetamos una paleta de pintura de esta persona que tenía movilidad reducida y lo que hacía era pintar y saber que ella, bueno, pues se encontraba pintando. Etiquetamos una radio, el andador de una persona que lo utilizaba para salir a la calle y era lo que más preocupaba a la familia, que pudiera tener una caída en la calle, el cajón de la cocina o un tensiómetro, ¿no? Etiquetamos un montón de cosas. De hecho, empezamos a clasificar los objetos, empezamos a estudiarlos, esto ya hace ya tiempo, no solo en este piloto, sino en muchos más, y nos dimos cuenta de que había como 3 tipos de objetos. Objetos de seguridad, vinculados a una situación de riesgo, puerta de la calle, toma de medicación o espita del gas, que eran el 50%, y los primeros elegidos, los primeros objetos elegidos. Luego objetos de actividad relacionados con el día a día, la máquina de afeitar, podía ser también el cajón de la cocina, el andador para moverse por casa. Pero luego descubrimos también que había unos objetos que llamamos objetos de felicidad, objetos de ocio, muy importantes para las familias porque marcaban ese bienestar. Como decía, como antes veíamos que podía ser la paleta de la pintura o incluso una guitarra que etiquetamos también. Y aquí hay 6 ejemplos en el que podemos ver que el mando de la tele es un recurrente en casi todas las... Y de hecho el dato está mal, pone el 100%, pero no es el 100%, es superior. Porque hay personas que tienen 2 mandos de televisión y hay uno que lo tienen en la habitación y nos sirve para saber cuándo está en cama y hay otro que tiene en la cocina, ¿no? Por tanto es superior el dato. Valoramos también que la Diputación tenía interés en saber qué valor otorgaba la familia, los principales a los que se le iba a proveer la información, qué valor daban, y valoramos satisfacción, valor de la información, la implicación con el servicio y la recomendación. En cuanto a la satisfacción, conseguimos un 7,33 sobre 9, que nos sorprendió un poco, pero pregunta mal hecha, porque preguntábamos con respecto a qué le parecía la información que si la información que le proporcionaba era la esperaba, y casi toda la familia nos dijo que ellos no esperaban esa información, que no podían, que no esperaban una información de estas características, ¿no? Que el andador de la madre o el mando de la tele le diera una información tan tranquilizadora, ¿no? Preguntamos también por el valor, 8,11, el valor de la información proporcionada, la interacción con la aplicación, y si es verdad que se produce una curva inicial de mucha consulta hasta que ya consigues, te tranquiliza y ves cómo es el patrón de conducta real. Y bueno, está entre las consultas entre 3 y 5 veces, y el grado de recomendación, está en 8,38, y eso para nosotros es muy, muy importante, ¿no? Que familias con un servicio absolutamente desconocido para ellas nos recomendaran con este valor, ¿vale? Analizamos también la información del usuario a nivel de usuario para mostrársela a la familia o a la empresa, y podemos ver cuál es el uso que se realiza con los objetos, con cada uno de los objetos elegidos, cuál es su ritmo de vida, su patrón de ciclo-sueño. Si se ve alterado, ya sabemos que el patrón de ciclo-sueño suele ser muy, muy sensible en el caso de las personas mayores y en algunas patologías, como en los inicios de los deterioros cognitivos. Incluso le mostramos un mapa de rutina en el que se puede ver, por ejemplo, en este caso, me acuerdo perfectamente, en el caso del armarito del baño, que es la parte azul, nos marca absolutamente cuál es el inicio del día. Podemos ver, por ejemplo, también en la toma de medicación, en el rojo, pero aquí podemos ver cómo es el inicio del día, cuándo es el inicio del día y cuándo es el final. Y nos marca una cosa tan sencilla como el armarito del baño. ¿Por qué? Porque la prótesis dental, la señora la guardaba dentro de... y ella era lo primero que hacía antes de levantar, cuando se levantaba, ponerse su prótesis dental, y lo último que hacía era que retirársela por la noche. Por tanto, nos marcaba cuál era su ritmo del día. ¿Cuáles son los beneficios que nos trasladaron los usuarios y la familia? Bueno, los usuarios principalmente el mantener la calidad siguiendo en su domicilio. Eso, ellos son firmes defensores de yo lo que quiero es que mi hija continúe, que nos deje, me permita seguir viviendo en casa porque es donde yo quiero estar, quiero seguir en mi entorno, y sobre todo que no hubiera ningún tipo de alteración de sus costumbres y de su intimidad, ¿vale? Algunos preguntaban, oye, esto... ¿Qué transmite? ¿Transmite sonido? ¿Transmite vídeo? No, absolutamente nada, simplemente uso del objeto y costumbre. Por tanto, para ellos fue sorprendente y a la vez muy gratificante. En el caso de las familias, lo que pretendíamos era proporcionar información muy significativa y ser un apoyo para ellos, una herramienta que les permitiera poder seguir cuidando
pero con mayor información, que le permita poder ausentarse y no estar permanentemente preocupado. Desde el punto de vista de la administración, bueno, pues múltiples los beneficios. La vida en el hogar, como hemos visto, la orientación hacia la prevención, el ahorro de costes. En esa época había una queja continua desde otros servicios, como podían ser bomberos o incluso la Guardia Civil. Estamos utilizando recursos que no están destinados para esto y los estamos utilizando. Por tanto, la sostenibilidad del sistema, el intentar llegar al mayor número de usuarios posible en un pueblo, intentar llegar al mayor número de personas. Como decía también en el tema de la empresa de ayuda a domicilio, poder evidenciar y tener un control sobre los cuidados que se están ofreciendo en el domicilio, no estar ciegos ante esos servicios, o poder ofertar unos servicios mínimos en caso de cualquier contingencia. El COVID es la contingencia más grande, pero en el caso de otros servicios en los que se gestionan muchos recursos humanos, hay un sinfín de contingencias que pueden ocurrir y pueden ver mermado el servicio. Y luego para nosotros fue un reto, porque fue el primer piloto que hicimos en un entorno rural. No sabíamos cuál iba a ser la aceptación, y la aceptación fue buenísima, incluso cuál iba a ser nuestro comportamiento como tecnología en unos domicilios que no tienen las mismas características que los de la ciudad. Y fue estamos absolutamente contentos, ¿vale? Por último, yo quería terminar con lo que decía de las personas, ¿no? Para nosotros la tecnología no es nada más que una herramienta y no un sustitutivo de lo que tiene que ser el futuro, en el que las personas, en un mundo superpoblado, no cabe, por lo menos en mi cabeza, que tengamos que sustituir lo más humano, que son los cuidados de otra persona, por tecnología o por robot, ¿no? Pues no está dentro de mi cabeza. Para mí tienen que seguir siendo las personas las que ofrezcan los cuidados de mayor calidad, pero siempre aprovechando las oportunidades que nos da la tecnología, ¿vale? Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Espero haber cumplido con el tiempo y espero que haya sido interesante y que les resulte por lo menos sorprendente, ¿vale? Así es que muchísimas gracias y vuelvo aquí y te paso el micrófono, Francisco. Muchísimas gracias.